Neumonitis y neumonía aspirativa. Metodología de la investigación. Una revisión realizada en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez. La Habana, enero de 2023. Neumonitis y neumonía aspirativa. En su manual Merck. 20ª edición, completamente actualizado y ampliado. Por Sanjay Sassi, doctor en medicina, Universidad de Buffalo, Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas Jacobs. Revisado y modificado septiembre 2022. Definición. La neumonitis y la neumonía aspirativa son causadas por la inhalación de sustancias tóxicas o irritantes, más comúnmente grandes volúmenes de secreciones de las vías aéreas superiores o contenido gástrico, hacia los pulmones. Pueden producirse una neumonitis química, una neumonía bacteriana o una obstrucción de las vías aéreas. Los síntomas consisten en tos y disnea. El diagnóstico se basa en la presentación clínica y los resultados de la radiografía de tórax. El tratamiento y el pronóstico difieren de acuerdo con la sustancia aspirada. El absceso pulmonar es una infección necrosante del pulmón caracterizada por una lesión cavitaria repleta de pus. Normalmente es causado por la aspiración de secreciones bucales en pacientes que tienen alteraciones de la consciencia. La aspiración puede causar inflamación del pulmón, neumonitis química, infección, neumonía bacteriana o absceso pulmonar, u obstrucción de las vías aéreas. La microaspiración de pequeñas cantidades de secreciones de las vías aéreas superiores es común. Sin embargo, este material aspirado es eliminado por mecanismos normales de defensa pulmonar. El término neumonía aspirativa se utiliza cuando la capacidad para proteger la vía aérea inferior se ve comprometida o se aspira un gran volumen. La asfixia por inmersión también puede causar inflamación de los pulmones. Los factores de riesgo para la aspiración incluyen deterioro de la cognición o del nivel de consciencia, deterioro de la deglución, tal como ocurre como consecuencia de algunos accidentes cerebrovasculares u otras enfermedades neurológicas, vómitos, dispositivos y procedimientos gastrointestinales, por ejemplo, colocación de sonda nasogástrica, procedimientos dentales, dispositivos y procedimientos respiratorios, por ejemplo, colocación del tubo endotraqueal, y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Fisiopatología. Neumonitis química. Muchas sustancias son directamente tóxicas para los pulmones o estimulan una respuesta inflamatoria cuando se aspiran. El ácido gástrico es el más común de estas sustancias, pero otros son los productos derivados del petróleo, sobre todo los de baja viscosidad, como la vaselina sólida, y los aceites laxantes, como los aceites minerales, terricino y la vaselina líquida. Los productos derivados del petróleo y los aceites laxantes pueden causar neumonía lipoidea. El queroseno y la gasolina aspirados también causan neumonitis química. El contenido gástrico produce daño sobre todo debido al ácido, aunque los alimentos y otros materiales ingeridos en gran cantidad, por ejemplo, carbón activado para el tratamiento de sobredosis, son nocivos. El ácido gástrico produce una quemadura química de las vías aéreas y los pulmones que lleva a broncoconstricción rápida, atelectasia y edema. Este síndrome puede resolverse en forma espontánea, en general en el transcurso de unos días, o puede progresar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. La sobreinfección bacteriana se produce en aproximadamente el 25% de los pacientes. Neumonía aspirativa. Las personas sanas suelen aspirar pequeñas cantidades de secreciones orales, pero los mecanismos de defensa normales usualmente eliminan el inóculo sin secuelas. La aspiración de cantidades más grandes o en un paciente con alteraciones de las defensas pulmonares a menudo causa neumonía o absceso pulmonar. Los pacientes mayores tienden a aspirarse debido a trastornos asociados con el envejecimiento que alteran la consciencia, por ejemplo, uso de sedantes, y otros trastornos, por ejemplo, trastornos neurológicos, trastornos de la deglución. Ocasionalmente también puede producirse un empiema. Los patógenos entéricos gram negativos y anaerobios de la boca son la causa más frecuente de la neumonía aspirativa. Signos y síntomas. Los síntomas y signos incluyen tos, fiebre, disnea y molestias torácicas. La neumonitis química causada por contenidos gástricos produce disnea aguda con tos, que a veces es productiva con esputo espumoso rosado, taquipnea, taquicardia, fiebre, crepitantes difusos y sibilancias.
Cuando se aspira aceite o vaselina, la neumonitis puede ser asintomática y se detecta por casualidad en la radiografía de tórax o puede manifestarse con fiebre leve, pérdida de peso gradual y presencia de crepitantes. Tabla 1. Neumonías en pacientes inmunodeprimidos. Deficiencia del sistema inmunitario por defectos de los neutrófilos polimorfonucleares. Tenemos la neutropenia, por ejemplo, leucemia aguda, anemia aplásica, y la quimioterapia antineoplásica. Los patógenos probables son bacterias gram negativas Staphylococcus aureus aspergillus y cándida. La quimiotaxis defectuosa, por ejemplo en la diabetes mellitus. Los patógenos probables son Staphylococcus aureus y bacterias aerobias gram negativas. Los defectos de la muerte intracelular. Por ejemplo, enfermedad granulomatosa crónica, el patógeno probable es el Staphylococcus aureus. Los defectos de la vía alternativa, por ejemplo, anemia drepanocítica. Los patógenos probables son Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. La deficiencia de C5. Por ejemplo, trastorno congénito, los patógenos probables son Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y bacterias gram negativas. Deficiencia del sistema inmunitario por inmunidad mediada por células. Tenemos la deficiencia o disfunción de los linfocitos T. Por ejemplo, el linfoma de Hodgkin, quimioterapia contra el cáncer, y la corticoterapia. Los patógenos probables son micobacterias virus, por ejemplo, virus del herpes simple, el citomegalovirus, especies de estrongiloides hongos oportunistas, por ejemplo, Aspergillus, mucor, y especies de Cryptococcus, especies de nocardia y especies de toxoplasma. En el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Los patógenos probables son Pneumocystis jirovecii y especies de toxoplasma citomegalovirus, virus herpes simple, hongos oportunistas, por ejemplo, Aspergillus, mucor, especies de Cryptococcus, y las micobacterias. La deficiencia del sistema inmunitario por inmunodeficiencia humoral. Está la deficiencia o disfunción de los linfocitos B, por ejemplo, el mieloma múltiple, y la de gamaglobulinemia. Los patógenos probables son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis. Otro ejemplo, la deficiencia selectiva de IgA, IgG, IgM. Los patógenos probables son Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Por último, la hipogamaglobulinemia. Los patógenos probables son Pneumocystis jirovecii y citomegalovirus, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Diagnóstico. Radiografía de tórax. Para la neumonía aspirativa, la radiografía de tórax muestra un infiltrado, con frecuencia pero no exclusivamente, en los segmentos pulmonares declives, es decir, los segmentos basales superior o posterior del lóbulo inferior o el segmento posterior del lóbulo superior. Para el absceso pulmonar relacionado con aspiración, la radiografía de tórax puede mostrar una lesión cavitaria. La tomografía computarizada con contraste es más sensible y específica para el absceso pulmonar y mostrará una lesión redonda llena de líquido o con un nivel hidroaéreo. La neumonitis y la neumonía aspirativa se distinguen por su curso clínico, pero son indistinguibles en los estudios de diagnóstico por imágenes. La incompetencia del esfínter esofágico inferior permite el reflujo de contenido gástrico hacia el esófago, con el consiguiente dolor urente. El reflujo prolongado puede causar esofagitis, estenosis y, rara vez, una metaplasia o un cáncer. En pacientes que aspiran aceite o vaselina, los hallazgos radiográficos pueden variar. La consolidación, la cavitación, los infiltrados intersticiales o nodulares, el derrame pleural y otras alteraciones pueden ser lentamente progresivos. Una tomografía computarizada puede mostrar la atenuación de la grasa dentro de las opacidades y los nódulos de consolidación. Los signos de aspiración continua pueden incluir carraspeo frecuente o una tos que suena húmeda después de comer. A veces no se encuentran signos y la aspiración continua solamente se diagnostica mediante un esofagograma de bario modificado realizado para descartar un trastorno de la deglución subyacente. Algunos pacientes con neumonitis y neumonía aspirativa de causa desconocida deben ser evaluados en busca de un trastorno deglutorio subyacente. Pronóstico. El pronóstico de la neumonitis y la neumonía aspirativa puede variar dependiendo de varios factores, incluyendo la salud general del paciente, la rapidez con la que se inicia el tratamiento, y la presencia de otras condiciones médicas. Para la neumonitis, el pronóstico puede ser favorable si se identifica y se trata la causa subyacente.
Sin embargo, si la exposición al irritante continúa, puede llevar a daño pulmonar permanente y fibrosis, lo que puede resultar en dificultades respiratorias crónicas. En cuanto a la neumonía aspirativa, la mayoría de los pacientes responden a la cobertura antibiótica adecuada en un plazo de 5 días. El inicio rápido de la terapia con antibióticos puede ayudar a prevenir el desarrollo de absceso pulmonar o empiema. Los pacientes con neumonía por aspiración sin complicaciones tratados de forma oportuna con antibióticos pueden tener una recuperación total. Tratamiento. Los antibióticos. El tratamiento es sintomático, a menudo con oxigenoterapia y ventilación mecánica. A menudo se administran antibióticos, beta-lactámico inhibidor de la beta-lactamasa o clindamicina, a pacientes con aspiración gástrica observada o confirmada debido a la dificultad para excluir la infección bacteriana como factor contribuyente o principal. Sin embargo, si los pacientes mejoran en forma rápida, los antibióticos pueden suspenderse. Los pacientes con casos aparentemente leves también pueden ser controlados sin iniciar antibióticos. Deben evitarse las sustancias tóxicas que pueden causar neumonía lipoidea. Informes anecdóticos sugieren que los corticoides sistémicos pueden ser beneficiosos en pacientes con aspiración de aceite o vaselina. Para la neumonía aspirativa, se recomienda un beta-lactámico inhibidor de beta-lactamasas, con clindamicina reservada para pacientes alérgicos a la penicilina. Si la aspiración se produce en el ámbito hospitalario, se puede utilizar un carbapenémico o piperacilina tazobactam. Se agregan fármacos eficaces contra Staphylococcus aureus resistente a la meticilina si hay factores de riesgo para ese patógeno. La duración del tratamiento suele ser de 1 a 2 semanas. El tratamiento del absceso pulmonar se hace con antibióticos y a veces, con drenaje percutáneo o quirúrgico. Muchos profesionales continúan el tratamiento con antibióticos hasta que la radiografía de tórax muestra resolución completa o solo una pequeña anomalía estable y residual. Tratamiento de los abscesos pulmonares. Antibióticos intravenoso o en el caso de pacientes menos afectados, antibióticos orales. Drenaje percutáneo, endobronquial o quirúrgico de cualquier absceso que no responda a los antibióticos o de cualquier tipo de empiema. La elección primaria es una combinación de un beta-lactámico con un inhibidor de beta-lactamasa, por ejemplo, ampicilina sulbatam en dosis de 1,5 gramos, 1 gramo de ampicilina más 0,5 gramos de sulbatam, a 3 gramos, 2 gramos de ampicilina más 1 gramo de sulbatam, intravenoso o intramuscular cada 6 horas. La dosis no debe exceder los 12 gramos por día. Alternativas incluyen un carbapenem, por ejemplo, imipenem cilastatina 500 mg intravenoso cada 6 horas, o terapia combinada con metronidazol 500 mg cada 8 horas, más penicilina 2 millones de unidades intravenoso cada 6 horas. En los pacientes alérgicos a la penicilina, se consideran opciones alternativas la clindamicina en dosis de 600 mg intravenoso cada 8 horas, la moxifloxacina en dosis de 400 mg una vez al día o terapia combinada con levofloxacina en dosis de 750 mg una vez al día con metronidazol en dosis de 500 mg cada 8 horas. Los pacientes menos graves pueden recibir antibióticos por vía oral como amoxicilina ácido clavulánico, en dosis de 1 gramo, 875-125 miligramos, por vía oral cada 12 horas o en pacientes alérgicos a la penicilina, clindamicina en dosis de 300 miligramos por vía oral cada 6 horas. Los regímenes intravenosos se pueden pasar a vía oral cuando el paciente mejora. Para las infecciones muy graves con Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, el mejor tratamiento es linezolida o vancomicina. Si se cultivan bacilos gram negativos en concentraciones significativas de esputo o sangre y se identifican en la tinción de gram, el régimen antibiótico debe modificarse para cubrir el patógeno específico además de los anaerobios. La clindamicina en dosis de 600 mg intravenoso cada 6 a 8 horas es el fármaco de elección porque tiene una excelente actividad contra estreptococos y microorganismos anaerobios. Sin embargo, se ha convertido en un medicamento de segunda línea debido a la preocupación por la tasa elevada de infección por clostridioides, antes Clostridium difficile, si la terapia con clindamicina se prolonga. Sigue siendo una opción útil en pacientes alérgicos a la penicilina. No se sabe cuál es la duración óptima del tratamiento, si bien es habitual tratar hasta que la radiografía de tórax muestre la resolución completa o una pequeña cicatriz estable, residual, lo que suele tardar 3 a 6 semanas o más.
En general, cuanto más grande es el absceso, más tiempo tarda para que se observe resolución en las radiografías. La mayoría de los expertos no recomiendan la fisioterapia torácica y el drenaje postural, debido al potencial paso de la infección en otros bronquios con extensión de la infección u obstrucción aguda. Debe drenarse el empiema acompañante. La extirpación quirúrgica o el drenaje de los abscesos pulmonares es necesario en alrededor del 10% de los pacientes en quienes las lesiones no responden a los antibióticos y aquellos que desarrollan gangrena pulmonar. La resistencia a la antibiótico-terapia es más frecuente en las cavidades grandes y con abscesos posobstructivos. Si no desaparece la fiebre o los pacientes no mejoran clínicamente después de 7 a 10 días, deben ser evaluados para patógenos resistentes o inusuales, obstrucción de las vías respiratorias y causas no infecciosas de la cavitación. Cuando la cirugía es necesaria, la lobectomía es el procedimiento más frecuente. La resección segmentaria puede ser suficiente para las lesiones pequeñas, cavidad menor que 6 centímetros de diámetro. La neumonectomía puede ser necesaria en el caso de abscesos múltiples que no responden a la farmacoterapia o de gangrena pulmonar. En los pacientes que puedan tener dificultad para tolerar la cirugía, el drenaje percutáneo o, raramente, la colocación broncoscópica bajo guía ecográfica de un catéter J puede ayudar a facilitar el drenaje. En las pautas de 2007, la Infectious Disease Society of America y la American Thoracic Society utilizaron criterios muy amplios para definir a la población en riesgo de infección con patógenos resistentes a antibióticos, lo que resultó en que la mayoría de los pacientes con neumonía intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica requirieran antibióticos de amplio espectro, terapia para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y Pseudomonas resistente. Las recomendaciones actuales de 2016 enfatizan el uso de un espectro más estrecho de antibióticos empíricos cuando sea posible. Terapia empírica para neumonía intrahospitalaria sin un aumento del riesgo de contraer bacterias resistentes a los antibióticos debido a la antibiótico-terapia intravenosa en el período de 90 minutos previos en una institución donde la incidencia de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina es menor que 20%, de aislamientos de Staphylococcus aureus, y la resistencia de Pseudomonas aeruginosa es menor que 10% para antibióticos antipseudomona empíricos de uso común, podría incluir cualquiera de los siguientes: piperacilina tazobactam, cefepima levofloxacina y mipenem y meropenem. Las dosis dependen de la función renal, véase tabla dosis habituales de los antibióticos de prescripción frecuente. En los ámbitos donde las tasas de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina son mayor que 20%, se debe agregar vancomicina o linezolida. En los pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar infecciones por microorganismos resistentes a los antibióticos o en ausencia de antibiogramas locales fiables, las recomendaciones incluyen la terapia triple con 2 fármacos con actividad contra Pseudomonas y un fármaco con actividad contra Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, una cefalosporina antipseudomónica, cefepima o ceftazidima, o un carbapenémico antipseudomónico, imipenem, meropenem, o un beta-lactámico inhibidor de beta-lactamasa, piperacilina tazobactam. Una fluoroquinolona antipseudomónica, ciprofloxacino o levofloxacino, o un aminoglucósido, amicacina, gentamicina, tobramicina, linezolido vancomicina. Si bien el uso indiscriminado de antibióticos es un importante factor contribuyente para el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos, la adecuación de los antibióticos empíricos iniciales es un determinante principal para un resultado favorable. Por lo tanto, el tratamiento debe comenzar con un régimen de amplio espectro, que luego se sustituye por el fármaco más específico posible sobre la base de la respuesta clínica y los resultados de los cultivos y las pruebas de sensibilidad a los antibióticos. Para ayudar a prevenir la neumonía posoperatoria, se recomienda la espirometría incentivada. Prevención. Las estrategias para prevenir la aspiración son importantes para el cuidado y el resultado clínico general. Para los pacientes con deterioro del nivel de consciencia, puede resultar útil evitar la alimentación oral y los medicamentos orales y elevar la cabecera de la cama a mayor que 30 grados. Deben suspenderse todos los sedantes. Se ha recomendado durante mucho tiempo que los pacientes con disfagia, debido a un accidente cerebrovascular u otras condiciones neurológicas, sigan dietas con texturas especializadas para intentar reducir el riesgo de aspiración. Sin embargo, hay poca evidencia firme que avale su eficacia.
Un logoterapeuta puede entrenar a los pacientes en estrategias específicas, retracción del mentón, etc., para reducir el riesgo de aspiración. Para los pacientes con disfagia grave, a menudo se utiliza una gastrostomía percutánea o una sonda de yeyunostomía, aunque no está claro si esta estrategia reduce realmente el riesgo de aspiración porque los pacientes aún pueden aspirar secreciones orales y pueden tener reflujo de la alimentación por la sonda de gastrostomía. La optimización de la higiene bucal y la atención regular por el dentista puede ayudar a prevenir el desarrollo de neumonía o absceso en pacientes que se aspiran repetidamente. Consideraciones finales. Algunos pacientes con neumonitis y neumonía aspirativa de causa desconocida deben ser evaluados en busca de un trastorno deglutorio subyacente. La neumonía aspirativa debe ser tratada con antibióticos. El tratamiento de la neumonitis aspirativa es principalmente sintomático. La prevención secundaria de la aspiración mediante diversas medidas es un componente clave de la atención de los pacientes afectados. Gracias por su atención. Y así concluimos nuestro vídeo de hoy sobre la neumonitis y neumonía aspirativa. Esperamos que esta información haya sido útil y te ayude a entender mejor este importante tema de salud. Recuerda, la prevención es la clave y está en nuestras manos hacer la diferencia. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.